Invitamos al doctor Santiago Ángel para ya finalizar la primera sesión y pasar a las preguntas. Le damos paso para él, es residente de tercer año de cirugía de la Universidad de Antioquia, quien expondrá la charla sobre el abordaje y manejo del trauma cráneoencefálico. Bueno, buenos días para todos. Primero, como los otros expositores, agradecer al grupo de interés en cirugía por el espacio. La idea de la charla de hoy es un abordaje simple, el manejo pues básico del trauma cráneoencefálico. Esto es más enfocado hacia el médico general. La idea es, partimos de dos preguntas y es básicas. Es primero, ¿cómo definimos el trauma cráneoencefálico? Y lo segundo, ¿por qué es importante hablar de esto? Empezando en la definición, el trauma cráneoencefálico, no todo golpe en la cabeza va a ser igual a trauma cráneoencefálico. Para que se defina de tal forma debe haber una alteración anatómica o funcional de las estructuras cráneoencefálicas, es decir, debe haber un compromiso de las funciones cerebrales superiores, sea psicosociales, las funciones cognitivas o algún tipo de focalidad, o que se demuestre alguna alteración anatómica craneal o como tal de las estructuras encefálicas. ¿Por qué es importante hablar de TEC? Se dice que más o menos la mitad de la población mundial va a tener un episodio de trauma craneoencefálico al menos una vez en su vida. Eso es una proporción enorme, hasta 80 millones de casos anuales de trauma craneoencefálico. Y esto es sumado a una altísima mortalidad. Se dice que más del 90% de los pacientes con mortalidad en trauma tienen asociado el sistema nervioso central. Es además de esto una alta posibilidad de déficit y secuelas en trauma, una gran cantidad de pacientes con estado vegetativo en coma y unos grandes sobrecostos al sistema. Si nos vamos a nuestro medio, lo que es Colombia, Medellín puntualmente, el trauma craneoencefálico va a ser el 10% de las atenciones por los servicios de urgencias. Propiamente acá en Medellín, todos lo sabemos, se maneja moto sin casco. El trauma craneoencefálico en nuestro medio, en la mayoría de los casos, es por accidentes de tránsito. ¿Qué población está afectada? La población joven y económicamente activa. Además de esto, con una mortalidad muy elevada, del 10 al 15% más o menos. Entre ellos, la mayoría van a ser hombres por la incursión en actividades de alto riesgo y la mayoría de los que mueren van a ser más jóvenes aún, de los 15 a más o menos a los 30 años. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? En general, en nuestro medio, y diferente a nivel global, la mayoría de las causas son accidentes de tránsito y violencia. Somos un país muy violento. En general, en el mundo, caídas y accidentes de tránsito. ¿Qué es muy importante tener presente entre los mecanismos de la lesión? Existen diferentes tipos de lesión al momento del trauma craneoencefálico. Las primeras son las lesiones primarias, que es la lesión que ocurre al momento del evento del trauma, el golpe directo, pues una contusión, los traumas por aceleración, desaceleración o cizallamientos rotacionales. Cada diferente mecanismo va a explicar una lesión distinta. Un golpe puede producir una fractura, un hematoma epidural. El golpe, por ejemplo, por aceleración, desaceleración, produce lesiones por contragolpe, las famosas contusiones hemorrágicas. Y las lesiones rotacionales tienden a producir daño axonal difuso, que es sumamente grave. Muy importante para entender el manejo, que es lo que vamos a instaurar nosotros, es entender la fisiopatología de esta entidad. Entonces, a grandes rasgos, lo que ha mencionado, la lesión primaria es lo que ocurre al momento del evento. ¿Cómo podemos impactar nosotros en esto? Realmente, de ninguna manera, únicamente medidas de prevención de salud pública, evitar manejar bajo efecto de sustancias, el uso de casco, los reductores de velocidad, pero realmente una vez se produce la primera lesión, ya no, pues digamos lo que buscamos es prevenir que se produzca la lesión secundaria. Una vez se produce entonces este primer evento, la lesión primaria, hay una serie de cascadas fisiopatológicas que parten desde el daño de la neurona, se daña la neurona, hay una disrupción de la membrana, daño del componente iónico, esto hace que se liberen neurotransmisores excitatorios que finalmente producen algo que se llama daño por excitotoxicidad, una liberación masiva de glutamato, esto daña las redes neuronales, hay una liberación de calcio, mueren más células y ahí es donde empiezan los objetivos terapéuticos. Una muerte celular a nivel del sistema nervioso central explica el edema citotóxico. Allí es donde van a estar enfocadas, digamos, las medidas como las soluciones hiperosmolares. Una vez se produce este daño, hay un círculo vicioso, hay mayor inflamación, va a haber disrupción de la barrera hematoencefálica, esto va a llevar a edema vasogénico, ahí hay otro blanco terapéutico, y finalmente a mayor edema va a haber mayor isquemia, pérdida neuronal y finalmente fenómenos herniativos. Entonces es muy importante entender que digamos esta cascada es lo que lleva al daño secundario. El daño secundario es donde nosotros o los médicos en generales, el personal de urgencias debe impactar en el manejo de los pacientes con trauma de cráneo y es garantizando una adecuada oxigenación, presión arterial,
medidas antiedema. Otra cosa muy importante es entender las curvas de autorregulación cerebral y las dinámicas de flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es relativamente constante en condiciones normales por gramo de tejido cerebral y depende específicamente de la presión de perfusión cerebral y la resistencia vascular cerebral. En condiciones normales y en trauma, la resistencia vascular cerebral no se ve afectada, por lo que dependemos directamente de la presión de la perfusión cerebral. Y esta es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Digamos que nosotros no podemos conocer activamente la PIC a menos de que la midamos y en general no se realiza, pero sí podemos conocer la presión arterial media y en base a esta y signos clínicos inferir cuánto está la PIC. Lo otro son las curvas de autorregulación. Digamos que el cerebro depende en gran medida de dos factores. El primero es la presión arterial media y lo segundo es los valores de CO2. En general, en rangos relativamente amplios, por ejemplo, de 50 a 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante a pesar de que varíe la presión. Lo mismo sucede con los valores de CO2. Un valor de CO2 normal entre 35 y 45 garantiza un flujo sanguíneo cerebral estable. Cuando uno supera estos umbrales es que pierde la autorregulación cerebral y produce entonces fenómenos isquémicos o por hiperemia o sangrados. Entonces esto es fundamental entenderlo. Un paciente con hipotensión responde de forma relativa vasodilatando para garantizar el flujo. Un paciente que se hiperventila hace vasoconstricción, pero si usted supera estos umbrales va a llevar a isquemia, va a llevar a hiperemia. Entonces esto es muy importante. Y el tercer concepto que es clave, si uno no entiende este concepto no puede entender por qué se hacen las cosas que se hacen en TEC, es la doctrina de Monroe-Kelly. Básicamente el cráneo es una estructura, un continente fijo. La bóveda craneal, pues después de la osificación de las fontanelas, no tiene forma de expandirse y dentro de este continente o esta bóveda fija hay una serie de contenidos que son, digamos, también a su vez preestablecidos. Tenemos tres: el parénquima cerebral, que es más o menos el 80%, y un 10% de líquido cefalorraquídeo y otro 10% de volumen vascular, dividido más o menos entre arterioso y venoso. Entonces, en general, como estos componentes no varían, la presión se mantiene estable. Si usted introduce un componente nuevo, por ejemplo, en trauma, un hematoma epidural, un subdural, o usted aumenta uno de los compartimientos, por ejemplo, en edema cerebral, el cerebro debe tratar de responder acomodándose. En general, en procesos crónicos, un tumor se acomoda el líquido cefalorraquídeo, el parénquima se desplaza. Pero en trauma, son cambios agudos, no hay forma de compensar. Entonces ocurren fenómenos de herniación. Como ya lo ha mencionado, es una estructura fija. El cerebro se va a desplazar a través de sus cavidades naturales. ¿Cuáles son? Los foramen magno. Tenemos unas divisiones anatómicas. La hoz del cerebro va a dividir el cerebro derecho del izquierdo y la hoz del cerebelo va a dividir el compartimento supratentorial del infratentorial. Entonces, es a través de estos sitios anatómicos donde se va a desplazar el cerebro y tenemos los diferentes tipos de herniaciones. Hernia subfalcina, hernias uncales, va a comprimir el uncus, entonces vienen las manifestaciones clínicas. Anisocoria, con miriasis del mismo lado, hemiplegia del lado contralateral. Herniaciones a través del foramen magno amigdalina son sumamente graves. Entonces, es una cavidad muy poco tolerante en donde si usted aumenta la presión intracraneal y no la resuelve rápidamente, va a llevar a una herniación. Ya pasando a la clasificación, a grandes rasgos, así como en cirugía general se habla de trauma penetrante y cerrado, penetra cuello platisma, en abdomen es peritoneo, en sistema nervioso central hablamos de paso o no de la dura madre. En general, heridas penetrantes al sistema nervioso central no se exploran en el servicio de urgencias, se reservan para el ámbito quirúrgico. Y adicionalmente vamos a subdividir el trauma de cráneo basado en su severidad. ¿En base a qué? A la escala de coma de Glasgow. ¿Qué nos dice la ATLS? Que ha sido pues, ya muy mencionada. Que usted define el trauma de cráneo leve de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y lo más importante que hay que aprenderse, grave por debajo de 8. Eso es fundamental. A su vez, según el tipo de lesión, hay diferentes clasificaciones. Hay lesiones focales y lesiones difusas. ¿Cuáles son las lesiones focales? Hematomas epidurales, subdurales, contusiones simples, hemorragia intracerebral, fracturas. Y tenemos lesiones difusas, como son las contusiones múltiples que coalescen o el espectro del daño axonal difuso, que parte desde lo más leve, que sería la conmoción cerebral o concusión, que es un anglicismo, a el espectro más severo, más grave, que sería el daño axonal difuso. Pasando al abordaje, se ha mencionado a lo largo de las otras charlas, siempre se parte de los algoritmos de la TLS. Sabemos que el trauma de cráneo frecuentemente concurre con trauma en otros sistemas, son pacientes politraumatizados, el abordaje debe ser según el ATLS, ABCDE. En general sabemos que hay lesiones más mortales que otras y siempre por eso se debe llevar un orden y recordar que esto es sincrónico, como lo mencionaba el doctor, se hacen los pasos en forma simultánea. Ya una vez llegamos a la evaluación neurológica hay que partir de dos conceptos. Hay que hacer inicialmente una evaluación clínica
y una radiológica, y es determinar qué paciente le va a hacer tomografía. En la evaluación clínica es una evaluación clínica dirigida, simple, aquí no hay lugar para hacer examen de neurólogo, ¿cierto? Nada de reflejos extraños. Se evalúa 3 conceptos básicos: el Glasgow, las pupilas y en algunos casos reflejos de tallo o algunos síntomas como, signos como las fracturas de base de cráneo. Entonces, ¿cómo se evalúa el Glasgow? Es un recordatorio básico, consta de 3 componentes: una escala ocular, una verbal y un componente motor. Va de 3 a 15, no existe Glasgow de 1 ni de 2. Y digamos el componente más importante va a ser el motor. Si usted puede evaluar solamente un componente del Glasgow, acuérdese del motor. Es lo que más información del componente o del funcionamiento del sistema nervioso central, lo que más información le va a dar. Si un paciente está intubado, probablemente no puede hablar. Si un paciente tiene trauma ocular, probablemente no se le puede evaluar la apertura ocular. Pero un paciente intubado, que usted le dé una orden y él sea capaz de entenderla y ejecutarla, posiblemente está, digamos, preservadas las funciones superiores. Sabemos que es la mejor respuesta motora. Se debe evaluar primero con un comando y luego con el dolor. Es muy importante también recordar dónde se debe evaluar estos componentes dolorosos. Hacer un dolor, un estímulo doloroso periférico, se evalúa as un componente de retirada, es decir, uno prácticamente está evaluando vías medulares. Un paciente puede estar en coma y tener reflejo de retirada en las 4 extremidades por los arcos medulares presentes. Entonces siempre son estímulos centrales. ¿Cuáles son? El surco esternal, trapecios, las tetillas, supraorbitario, articulaciones temporomandibulares. Siempre tratar de que sea comparativo y bilateral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca si un paciente localiza? Hacer un estímulo, por ejemplo, en el trapecio, que el paciente cruce la línea media e identifique y localice dónde está ese estímulo doloroso. ¿Qué me permite también evaluar esto? No solamente el componente motor, sino focalidad. Puede que un paciente localice con un lado y con el otro lado no haga nada porque tiene una lesión con efecto de masa y está hemipléjico. O evaluar, por ejemplo, un paciente descerebra de un lado pero localiza en el otro. ¿Cuál se puntúa? La mejor. Siempre vamos a favor del paciente. Y los otros signos importantes a tener en cuenta desde el punto de vista clínico es evaluar los signos de fractura de base de cráneo, ojos de mapache, equimosis retroauricular o signo de Battle, las fístulas de líquido cefalorraquídeo, rinoliquia, otoliquia, hemotímpano. Todos estos nos hablan posiblemente ya de un compromiso estructural craneal. El siguiente sería la pregunta de a qué paciente hay que hacerle tomografía. En general, para la vida, trauma de cráneo, grave y moderado, a todos se les hace TAC. ¿Por qué? Usted tiene un paciente con alteración del estado de conciencia. Usted necesita identificar qué le está generando esa alteración del estado de conciencia. Un hematoma, un daño axonal difuso, tiene edema cerebral, o probablemente no tiene nada porque tiene lesiones en otros sistemas, es un politrauma, está sangrando. Entonces es muy importante. Entonces, en estos casos, trauma de cráneo grave y moderado, a todos. La pregunta es, en el TEC leve, que digamos es el 80% de todo el trauma de cráneo, ¿cuándo hacer? Antes del advenimiento de la tomografía, todos los pacientes se dejaban en observación en los servicios de urgencias, los servicios eran colapsados. Luego salió la tomografía, a todo el mundo le hacían tomografía de cráneo ante el mínimo golpe. Aumentó sobrecostos y aumentó la exposición a radiación en los pacientes. Entonces salen unas escalas que nos permiten toma de decisiones de qué paciente le tengo que hacer yo una imagen. Entonces tenemos escalas de Canadá, la escala de Nueva Orleans. Se puede aprender cualquiera, la diferencia es que hay escalas que son aplicables en unos contextos determinados. Esta es la escala de Canadá, se puede aplicar de 3 a 15 y básicamente yo los pacientes en 2. Pacientes con alto riesgo y pacientes de mediano riesgo. Los de alto riesgo son aquellos que además de que usted tiene una alta probabilidad de encontrar una lesión en la TAC, van a requerir posiblemente una intervención neuroquirúrgica. ¿Cuáles son? Signos de fractura de base de cráneo, pacientes mayores de 65 años o que tienen episodios eméticos. Los de mediano riesgo probablemente tengan algo en la tomografía, pero no requieran una intervención neuroquirúrgica. Esta es la escala de Nueva Orleans, se aplica únicamente en pacientes en Glasgow de 15 y evalúa presencia de intoxicación, convulsiones y amnesia. Esto es pues importante recordarlo, tenerlo presente y saber cuándo vamos a aplicarlo. Ya una vez se realizó la tomografía, ¿qué tengo que evaluar? Esta charla no pretende explicar obviamente la anatomía ni la tomografía en trauma craneoencefálico, sería una charla sumamente extensa. Hay 3 cosas que hay que llevarse grande al evaluar la tomografía en cráneo. La primera es las cisternas perimesencefálicas. ¿Cuáles son? Usted pone la tomografía en el corte donde sale el Mickey Mouse, las orejas de Mickey Mouse, y tiene 3 rayas. Las 2 de laterales son las cisternas ambiens y la posterior es la cisterna cuadrigémina. Esas 3 configuran entonces lo que llamamos cisternas perimesencefálicas. La pérdida o obliteración de cada una de esas líneas habla de edema cerebral. Si se pierde una es leve, 2 es moderado y si se pierden las 3 es un edema severo. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a esto es que usted tiene que iniciar el manejo con soluciones hiperomolares.
Lo segundo sería evaluar la desviación de la línea media. Existen fórmulas, son algo enredadas, hay una forma más sencilla, ya se las voy a mostrar. Y lo tercero sería evaluar la presencia de hemorragia subaracnoidea traumática. ¿Por qué? Porque este es un factor independiente de aumento de la mortalidad en los pacientes con trauma. Fácil, ¿cómo mido la línea media? Esta es la forma más simple. Se traza una línea perpendicular desde la punta más anterior del frontal al occipital, la apófisis cresta galli a la protuberancia occipital, y se mide en el corte donde se vea el septo pelúcido, los ventrículos laterales, se traza una línea del septo pelúcido a la línea que se trazó perpendicular. La medición que de esto en milímetros de la línea septo pelúcido a la línea que se trazó es el grado de desviación en línea media que se da en milímetros. ¿Para qué? Para tomar decisiones en el momento de cirugía. Esto ya lo vamos a ver. Cuanto al manejo, en general el enfoque en la mayoría de lo que le va a necesitar la mayoría de los casos es cómo manejar el trauma de cráneo grave, pero nunca se habla o poco se habla de qué se hace con el leve y el moderado. Entonces, en el trauma de cráneo leve, básicamente la gran interrogante es a quién le pido imagen, eso ya lo vimos. Lo segundo es maneje el síntoma. El paciente tiene cefalea, póngale analgésico, tiene vómito, póngale antiemético. Por lo demás es básicamente vigilancia. ¿Qué pacientes requieren vigilancia? ¿Cuánto del periodo crítico? 6 horas. Nunca se debe vigilar menos de 6 horas un paciente, no se le puede dar de alta a un paciente antes de las 6 horas. Si el paciente tuvo un tiempo transcurrido del evento del trauma al ingreso de urgencia superior a 6 horas, se le hizo una tomografía normal, le puede dar de alta, no hay necesidad de dejarlo en observación. Pero si usted no tiene la disponibilidad, está en un pueblo, no hay tomógrafo, no tiene que remitir a todos los pacientes que cumplan criterios de escala de Canadá o Nueva Orleans, no puede drenar el sistema. Uno tiene que ahí utilizar, digamos, algo de intuición y de lógica, y es un paciente que cumple, por ejemplo, un criterio por edad, se puede vigilar, vigílelo, póngale dipirona, líquidos, téngalo cerca, hágale un Glasgow seriado y esté pendiente de su paciente. Hombre, pero es que el paciente llegó con fístula, líquido cefalorraquídeo, ese paciente probablemente requiera que lo vea el neurocirujano, entonces remítalo. Y el otro caso es el paciente que tiene un Glasgow, digamos, persistentemente alterado. En esos casos, digamos que la ideal es vigilarlo idealmente 24 horas. Siguiente es el trauma moderado. Este es, digamos, en la zona gris, no se sabe muy bien, este es un contexto muy heterogéneo. Posiblemente pueden ser pacientes que están en evolución, van a pasar a un trauma de cráneo grave o se presentaron en el momento con mayor compromiso y van a evolucionar hacia una forma más leve. Hay que, en estos casos, individualizar a cada paciente. Es muy importante en estos casos la vigilancia, esto es lo clave. Es muy importante también el control imagenológico y mínimo, estos pacientes requieren una vigilancia en una unidad de cuidados especiales. Para estos casos puntualmente es muy frecuente que uno esté ante contextos de un paciente con un daño axonal difuso. Y finalmente tenemos entonces ya el gran interés de la charla y es el manejo del trauma de cráneo grave. Ese es el que realmente usted tiene que correrle, el que le va a llegar camillazo. Y básicamente el manejo lo partimos de las guías del BTF, el Brain Trauma Foundation, esta es la 4ª edición, la última que tenemos. Básicamente hay 2 metas, mitigar esa lesión primaria, sabemos que no la podemos prevenir, y prevenir, eso sí, el desarrollo de la secundaria, que es donde ustedes como médicos generales van a hacer, digamos, la intervención. Entonces, en general partimos de la vía aérea, de anestesiología uno recuerda el valor del Glasgow, es una indicación para intubación, entonces, ¿por qué? Por riesgo de pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea. Entonces, en general estos pacientes se intuban. ¿Cómo se intuban? Por secuencia rápida de intubación. ¿Cuál medicamento utilizar? Digamos que han habido medicamentos que han sido satanizados o hay ciertos mitos que no se puede utilizar ketamina, succinilcolina. En general, ¿usted qué es lo que necesita? Optimice la condición que le permite a usted intubar a su paciente con el mayor éxito al primer intento, evitando la manipulación de la vía aérea, la laringoscopia, porque esto se asocia a picos altos de presión intracraneana. Entonces, hombre, que no se puede utilizar ketamina, sí se puede, de hecho es un medicamento excelente. Lo importante es relaje bien el paciente, indúzcalo bien para que usted no esté peleando con el laringoscopio, que esto produce más respuesta hipertensiva. Segundo, todos estos pacientes deben ir a una unidad de cuidados intensivos, idealmente una unidad de cuidado neurocrítico. Deben tener cabecera elevada a 30-45 grados. Se debe garantizar un adecuado drenaje venoso. Los pacientes con trauma de cráneo grave, hasta que se muestre lo contrario, tienen trauma raquimedular, por lo que requieren un collar cervical, garantizar que no esté apretado. Que es otra cosa muy olvidada, un factor muy importante, analgesia. El paciente lo intuban, lo dejan ahí en una camilla, le ponen un monitor y se les olvida. Un paciente intubado, un paciente politraumatizado, tiene otras lesiones en extremidades, pueden tener globo vesical, factor muy olvidado, no les ponen sonda vesical, les están metiendo manitol, el manitol es diurético. El paciente puede tener trauma raquimedular, tiene opioide parasedante, hace retención urinaria. Entonces, nunca olvidar, TEC grave igual sonda vesical.
La sedación, ¿qué medicamentos utilizar? En general hay protocolos, no, pues digamos que se puede utilizar en general una combinación entre opioide y sedante, y básicamente las metas se basan en la escala del RAS. ¿Qué metas tenemos en el momento agudo en el paciente con trauma grave? -4 a -5, es decir, un coma profundo. Siguiente, ¿qué líquidos se dan? En general buscamos eubolemia, el líquido de elección en neurocirugía es la solución salina al 0.9, no se utilizan otros líquidos. ¿Qué rangos de transfusión? Hemoglobinas de 7, y el valor mágico de plaquetas en neurocirugía siempre va a ser 100.000 plaquetas. Esteroides aumentan mortalidad, no se utiliza en este contexto. Lo que sí se utiliza, y es muy importante recordarlo, es el ácido tranexámico. Recordemos que tenemos el estudio CRASH 3, y específicamente este demostró que pacientes con Glasgow menor de 13 y lesiones cerebrales en la imagen, este medicamento mejora la mortalidad y si se utiliza idealmente en las primeras 3 horas. ¿Cuánto es la dosis? 1 gramo en bolo, seguido 1 gramo en infusión para 8 horas. Siguiente pregunta, ¿a qué paciente se le mide la PIC de forma invasiva? Realmente hay varios tipos de mediciones de la presión intracraneana, hay catéteres parenquimatosos, intraventriculares, catéteres de microdiálisis, bulbo yugular, en general utilizamos parenquimatosos o intraventriculares. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes con Glasgow menor de 8 y un TAC anormal, todos tienen que tener monitoría invasiva. O pacientes con Glasgow menor de 8, TAC normal, pero que cumplan más de 2 criterios. Mayor de 40 años, presión arterial sistólica menor de 90 o una postura normal motora de cerebración o de corticación. En nuestro medio se aplica, realmente no. Tenemos estudios como este que es el BEST-TRIP, que han demostrado que los pacientes que se monitorizan invasivamente y los que, comparado con los que se monitorizan por imagen y clínica y con protocolos bien establecidos de manejo antiedema, no tienen mejores desenlaces. Entonces, hay casos específicos para utilizarlo, pero generalmente en nuestro medio no es tan establecido. Ya tengo el paciente intubado, ya lo sé, ¿qué metas debo manejar en este paciente? Lo primero y muy importante, si recordamos de la parte fisiopatológica, estos pacientes dependen de la presión arterial media. Si usted los tiene hipotensos, los está matando. Evite la hipotensión. Debe garantizar metas de oxigenación adecuadas. Las metas de CO2 son muy importantes. No se recomienda hiperventilar a estos pacientes de forma profiláctica. Hiperventilar a un paciente esto sí disminuye la PIC, a expensas de que lo puede infartar. Entonces, únicamente como medida salvadora, el paciente está herniando, usted lo va a pasar al quirófano, lo puede hiperventilar. Eubolemia, euglicemia y mantener metas de sodio que son más laxas. ¿Por qué? Porque podemos poner soluciones hipertónicas. En general, ¿qué nos dice la guía colombiana? Las metas de presión arterial sistólica en pacientes de 50 a 69 años de 100. En los extremos de la vida, utilizar metas más elevadas, 110. ¿Cuándo anticonvulsivante? Si el paciente convulsiona, siempre hay que tratarlo. Usted aborta la crisis con benzodiazepinas. Midazolam, 10 miligramos intramuscular, diazepam, 20 miligramos venoso. Dosis fácil. Si ya presentó la convulsión, hay que dejarle anticonvulsivante de ahí en adelante. ¿Cuándo? De forma indefinida, ya más adelante se mirará cuándo se le suspende. ¿Cuál es mejor que otro? En términos fenitoína versus levetiracetam, los dos disminuyen convulsiones igual de bien. La diferencia es que la fenitoína tiene más interacciones y más efectos adversos. Para la vida, fácil, levetiracetam, 500 miligramos cada 12 horas. Ahora viene la pregunta, ¿a quién le pongo que no ha convulsionado? ¿Cuándo profiláctico? Entonces, vamos a ver que en general no se pone casi, que hay muchas indicaciones, esto es un error. Pacientes con Glasgow menor de 10 deben tener anticonvulsivante profiláctico. Cualquier lesión intracraneal, específicamente las lesiones corticales, frontales o temporales, deben tener anticonvulsivante. Y las fracturas deprimidas o pacientes ya con intoxicaciones. Todos estos anticonvulsivante profiláctico. ¿Por cuánto tiempo? Solo 7 días. Previene únicamente convulsiones tempranas. No previene ni desarrollo de convulsiones por encima de los 7 días ni epilepsia postraumática. Otra cosa importante, paciente con alteración inexplicable del estado de conciencia, usted hizo el TAC, no tiene nada, persiste con Glasgow alterado, hay que hacerle un videoelectroencefalograma, descartar un estado epiléptico no convulsivo. Seguimos al manejo del edema. No T grave no es igual a manitol inmediatamente, se debe utilizar únicamente cuando usted demuestre que el paciente tiene hipertensión endocraniana. ¿Cómo lo demuestra? Si usted tiene el catéter y midió y le dio más de 25 milímetros de agua o 20 centímetros de agua, de mercurio, perdón, el paciente requiere manejo, requiere tratamiento. Si no tiene el monitoreo, que es lo más frecuente, usted tiene que basarse en signos, ya sea tomográficos, lo que mencionábamos al inicio, tiene pérdida de las cisternas de perimesencefálicas, tiene desviación de la línea media, hay que darle manejo. O lo otro es por clínica, el paciente se focalizó, hizo anisocoria, empeoró el Glasgow, tiene tría de Cushing, hipertensión bradicardia, alteraciones respiratorias, hay que darle tratamiento. ¿Cuáles tenemos? Manitol al 20 o solución salina hipertónica. Manitol es muy bueno, ¿qué pasa? Es un diurético, todos los pacientes sonda vesicales, es uno de los
más conclusión importante de la charla, evitarlo en pacientes chocados, politraumatizados, ancianos o en pacientes con enfermedad renal. En esos casos, preferir salino hipertónico, es un expansor de volumen y se puede utilizar de forma más segura. Para el manitol la dosis es 1 gramo por kilo, para la vía la mnemotecnia fácil, la manito 5 cc por kilo, adulto promedio de 70 kilos, más o menos 350. ¿Cómo se continúa? 1/4 parte. A ojo, 100 cc cada 4 a 6 horas. La solución salina hipertónica, tenemos varias presentaciones, al 3%, al 5%, fácil para los médicos de rurales, al 3%, se puede iniciar por vía periférica, la dosis es 4 cc por kilo, al 7,5 es la mitad, 2 cc por kilo. ¿Cuál es mejor? Hay metaanálisis que demuestran ambas son igual de efectivas. En general la hipertónica disminuye un poquito más la presión intracraneal, pero se pueden utilizar las dos. Depende más a qué paciente le sirve más cada una de ellas. Si usted no tiene en el rural como la solución ya preparada, esta es una forma fácil de prepararla. Salino al 3, 9 ampollas de natrol en 500 de salino al 0.9. Y salino al 7,5, 15 ampollas de natrol en 100 cc de salino al 0.9. Finalmente, para tocar algo sobre las indicaciones de cirugía, cada lesión va a tener unas indicaciones específicas. La primera y la gran cirugía pues, de trauma va a ser la hemicranectomía descompresiva. Esta es una cirugía de salvamiento, es salvadora. ¿Se utilizan qué? En pacientes con hipertensión endocrina refractaria al manejo médico o en lesiones en que usted lleva a cirugía y ya no le puede poner el hueso. En general, ¿qué hace esto? Evita que el paciente se muera. ¿A expensas de qué? De que queden peor. Más tasas de estado vegetativo, pacientes en mínima conciencia o pacientes en coma. Esto soportado por múltiples estudios, DECRA, Rescue ICP, todos demuestran que esos pacientes efectivamente sí mejora la mortalidad a expensas de peores desenlaces funcionales. Hematoma epidural, recordemos que como se ve en la TAC, la imagen del lente biconvexo, a los radiólogos les encanta comparar todo con comida, entonces parece un limón. Recordemos que esto se da usualmente por sangrado arterial, laceraciones de la meningea media, no pasa suturas porque el espacio epidural está entre el hueso y la dura, pero sí puede cruzar la línea media. ¿Cuándo se operan? Pacientes con volúmenes de hematoma superior a 30, desviaciones de línea media más de 5 o grosores del hematoma superior de 15. El siguiente, el hematoma subdural. En pacientes jóvenes hay que tener mucho respeto. Son hematomas con alta cinemática. Estos pacientes tienen una mortalidad mucho más elevada inclusive que el hematoma epidural. Usualmente son sangrados venosos, arteriales o laceraciones del parénquima cerebral. Otra vez, esto parece que una semiluna o un banano. ¿Cuándo se opera? Más de 1 centímetro, desviaciones de línea media más de 5 milímetros o que ya tenga una hipertensión endocrina refractaria. Contusiones corticales, en general, ¿dónde ocurren? Cerca de las prominencias óseas. Como lo veíamos en los mecanismos de lesión, son mecanismos por contragolpe, prominencias frontovasales, temporales en el peñasco u occipitales en la prominencia occipital. ¿A qué se parecen? Pues aquí no parece casi, pero los describen como sal y pimienta. Y se operan cuando tienen un volumen superior a 50, si son de ubicación frontal o temporal, volúmenes superiores a 20 sumados a algún efecto de masa, pérdida de las cisternas perimesencefálicas o desviación de la línea media. Es algo debatido en hipertensión refractaria, pero en general estas son las indicaciones. Y finalmente tenemos las fracturas de cráneo. Hay dos tipos, fracturas de la base y fracturas de la bóveda. Las de la base se subdividen en las que se acompañan o no de fístula del líquido cefalorraquídeo y las de la bóveda en trazos lineales, diastasados o elevadas o deprimidas. En general, ¿cuáles se operan? Hundimientos que superen el grosor de la tabla interna o más de 1 centímetro, hay que operarlos por el riesgo de epilepsia. Las contaminadas o penetrantes todas, o que usted tenga una fractura y un epidural, usted le opera el epidural y le corrige la fractura, o que no cumplan manejo médico, por ejemplo las que tienen defectos cosméticos. Finalmente las conclusiones, ya lo vimos, me atrevo a decir que el que trabaja en urgencias y no vea un TEC no trabajó en urgencias. Esto es una enfermedad altamente prevalente, es grave y específicamente con una gran morbilidad. Es una obligación de todo el personal de urgencias y el manejo, como lo vimos, partes del médico general, del urgentólogo. Digamos que el papel del neurocirujano es reservado a unas indicaciones muy puntuales. El objetivo principal, ¿cuál va a ser? Prevenir la lesión secundaria y recordar que la cirugía se aborda según el tipo de lesión y en casos muy seleccionados como salvación, pues para salvar la vida. Muchas gracias.